Nos acompaña y le damos la bienvenida al doctor Nelson Rodríguez Monegro, quien es el director del Servicio Nacional de Salud. Esta es la entidad que ahora dirige todos los hospitales públicos, tanto los que pertenecían o pertenecen a salud pública, las CESPAS, al Ministerio ahora de Salud Pública, como los que estaban bajo la coordinación del Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Bienvenido, doctor Monegro, y bueno, a usted le ha tocado encaminar el proceso de creación de una red única de centros hospitalarios públicos. ¿Cómo marcha ese proceso? ¿Ya concluyó? ¿Cómo anda? Muy bien. Gracias por la invitación, Juan Bolívar y Adalberto. Buen día a los amigos que nos ven y escuchan. Puede ser un proceso que va, yo diría, de manera lenta, pero a paso firme, en el sentido de que hay que hacer todo un proceso de reorganización y reestructuración de los hospitales públicos del país, sobre todo de que debemos definir, y en ese proceso estamos, cuál es la cartera de servicio que debe tener cada uno de los hospitales. Por ejemplo, usted encuentra un hospital municipal que tiene oftalmólogo o que tiene ortopedista, pero no quiere decir que tenga un servicio de ortopedia o que tenga un servicio de oftalmología, porque esos oftalmólogos u ortopedistas que están ahí no cuentan con todo el instrumental necesario para realizar su labor de una manera adecuada. Entonces, lo que demanda es que nosotros estemos definiendo, por ejemplo, un hospital municipal, un hospital periférico, ¿qué debe ofertarse ahí? Bueno, nosotros establecemos que esos hospitales deben tener especialidades básicas. Estoy hablando de pediatría, de ginecobstetricia, medicina interna, cirugía general y anestesiología. Eso es lo que debe ofertarse en un hospital municipal. Un hospital provincial pues ya tiene agregado una serie de subespecialidades. Ahí usted tiene neumólogo, tiene cardiólogo, va completando los servicios, de modo que al llegar al hospital regional sea un hospital realmente de tercer nivel, con todas las especialidades que pudiéramos tener, pero además con todo lo necesario para que puedan ejercer su labor de una manera adecuada. El definir esa cartera de servicios es lo que nos va a decir a nosotros cuál es la infraestructura, cuál es el recurso humano y cuál es la tecnología que necesitamos en cada uno de los sitios. Porque anteriormente usted podía llegar a un hospital, por ejemplo, municipal, y encontrar un ventilador neonatal, pero en ese hospital no hay neonatólogo, en ese hospital no hay una maternidad que demande un neonatólogo y mucho menos un equipo como ese. Y resulta que pudiera ser que en el hospital provincial no tuviera el ventilador. ¿Y usted llegó y no encontró eso definido? No, eso no está definido, lo estamos definiendo, porque sí está definido y trabajamos en eso, en lo que es precisamente el modelo de atención que debe tener la República Dominicana, que hoy en día en los países en vía de desarrollo como en los países desarrollados es el modelo de atención basado en la estrategia de atención primaria, que tiene una puerta de entrada, como es el primer nivel de atención, y que se ha hablado mucho con respecto a que si tiene o no tiene la capacidad resolutiva y si ahí se puede resolver el 80% de los problemas de salud de la comunidad, pero eso implica una gran inversión. No es verdad que el primer nivel de atención con capacidad resolutiva es un primer nivel barato. Tampoco vemos la estrategia de atención primaria como un mecanismo para contención de costos, sino para mejoría de la calidad y de la cobertura de la atención. Porque en ese primer nivel tiene que haber un equipo de salud con competencia que pueda resolver los problemas y que además tenga los insumos necesarios para hacerlo. Entonces, hay que crear que todavía, actualmente, el primer nivel de atención tiene ya una laptop, tiene una historia clínica electrónica, pero esa historia clínica electrónica tiene que conectarse con el nivel especializado. De modo que el paciente que vaya a una unidad de atención primaria y tenga un problema de salud que no se pueda resolver ahí, pueda ir directamente al hospital que esté definido en la red donde tiene que derivar eso. Pero no es que vaya con una receta que le hizo el médico referido al hospital X. No. Y que allá no sepan que va para allá ni que lo estén esperando, no. Es crear ese sistema que permita que la persona conozca qué día tiene que ir, a qué consultorio va, qué medicamento, qué médico lo va a atender
y el médico sepa que ese paciente va para allá. Entonces, todo eso electrónicamente. todo eso es electrónicamente. Pero la masa popular no tiene acceso a eso, doctor, todavía no van a estar, las masas no van a tener No ese la acceso. masa, sino el establecimiento. El establecimiento le va a dar la información. Exactamente. Entonces. Le da, pues entonces sí tiene que llevar una referencia. no, porque va a estar electrónico. Ya saben en el hospital que está ya ahí, saben allá. que él va a ir. Pero ese algo día que le tiene toca. que llevar algún papelito a la mano el paciente para que lo busquen allá. Pero eso no es necesario. Cuando se Bueno, establezca, pero eso, En lo estricto importante senso no es perdón, necesario, Juan pero Manuel, tal vez lo vamos a tener que importante empezar es haciéndolo que así. el establecimiento sepa que esa persona va para allá Sí. y que va ese día y que él sepa dónde que tiene que ir. Para Doctor, que no esté aventurando. Pero ¿en qué proporción se puede creer que estamos avanzando con el establecimiento de ese servicio? Estamos avanzando. Por ejemplo, cada día hemos ido ampliando todo lo que son el primer nivel de atención. Es el primer nivel. Ese primer nivel de atención, pues estamos en un proyecto piloto de implementación progresiva. Eso implica la provincia de Monteplata, en lo que es el Servicio Regional Metropolitano, la región 3 completa, estoy hablando de la provincia de Hermanas Mirabal, provincia de Duarte, María Trinidad Sánchez y Samaná. En toda esa región se está implementando el modelo. Esto implica, pues, hacer el levantamiento de las necesidades de unidad de atención primaria en todo ese territorio. Pero eso es como un programa piloto, nada más entonces, en esa No, zona. eso es una implementación progresiva. Porque no me Pero en gusta- esa zona nada en más. esa y en la provincia de Barahona. Ahora bien, Entonces son dos proyectos pilotos, sí, digamos. no, pero simultáneamente, bueno, ahí está, porque nosotros estamos trabajando ahí con una consultoría española del consorcio catalán de servicios de salud. Estamos trabajando ahí. Ahora, en las otras regiones se está replicando eso. No a la misma celeridad, pero sí se está Se va a replicando. replicar, sí. Entonces eso va, pues, Ahí mejorando las cosas. a ir mejorando. Ya en eso, por ejemplo, yo estuve en una discusión en el Hospital San Vicente Paúl de una muerte materna. Y para mí hubo una expresión ahí de cómo comienza a cambiar. ¿Por qué? Porque en esa discusión estuvo el equipo de salud de la unidad de atención primaria que pertenecía a esa persona. Y ahí pudimos dilucidar el tema de la evitabilidad de esa muerte si se hubieran hecho las cosas como Bien debieron haberse hecho. Entonces, ese equipo de salud, pues, habló de todo el proceso de la enfermedad de esa persona y cómo llegó al hospital y qué pasó en el hospital con los actores para evitar que se replique eso. Entonces, Doctor, eso es una de las partes buenas Buena de del las cosas. sistema. Bueno, es que interesante saber que estamos pensando en mejorar la atención primaria y en consecuencia el sistema general. Pero la crisis hospitalaria es grave. A nosotros nos llegan denuncias por todos los lados. Denuncias de deficiencia en la atención elemental de la gente cuando va a un centro de salud, donde faltan medicamentos, faltan médicos para atenderlo, la lista de espera es larguísima, hay gente que tiene que ir 3, 4, 5 veces a un hospital para que lo vea un especialista, aun cuando tenga cita, hay citas de 4 meses, y a los 4 meses hay una lista de espera para intervenciones quirúrgicas, etcétera, larga, que implica muchísimo Bueno, tiempo. de Eso es lo que siente cotidianamente Sí, la población. De inicio, hay un problema de dificultad en los hospitales por el tema de la remodelación de esa cantidad de hospitales que afecta los principales hospitales del país. Es decir, es difícil poder trabajar el ambiente laboral. Bueno, yo siempre pongo el ejemplo de que el que ha remodelado su casa con la persona adentro, la familia adentro, nota la dificultad que tiene, el polvo y todas esas cosas. Es decir, que no están en las mejores condiciones desde el punto laboral, tanto para las personas que trabajan como para el paciente que demanda servicio. Ahora bien, los hospitales están sobredemandados de servicios de salud, precisamente porque no tenemos un primer nivel de atención que trabaje No, pero eso está clarísimo. con competencia. Sí, Eso no sé cómo es que no se puede entender Claro. y haya gente resistiendo Claro. eso. Entonces, en la medida en que nosotros mejoremos eso, vamos a disminuir, porque cuando usted coge un hospital, y ya se ha hablado bastante también de eso, y va a la emergencia, el hospital, el 80% de lo que se ve ahí no es emergencia. Hemos hablado de la necesidad de, así como en educación haya una tanda extendida para educar a los estudiantes, pues una tanda extendida de consulta, y estamos implementando en los hospitales consulta desde las 8 de la mañana hasta
las 8 de la noche. ¿En qué hospitales se está haciendo eso? En la mayoría de los hospitales se está trabajando en 2 tandas. Ya, pero hasta las 8 de la noche. Sí, hasta en la las 8 de mayoría la de los noche, 7 de hospitales. la noche. En la mayoría de los hospitales tienen tanda vespertina de consulta. Pero ¿qué hasta lo- las 7, qué lo- 8 de la noche. Sí. ¿Qué es lo que queremos? Lo que- Seguro, doctor. Sí, sí. Que uno sí. puede ir a un hospital Yo- público a las a 7 de una- la a noche una a consulta. A una Bueno, consulta. yo le estoy diciendo la mayoría, no En la todos. mayoría, dice. En la mayoría tienen consulta extendida. Porque cuando nosotros Pero usted le está dando negociamos... seguimiento o es teóricamente. No. Cuando nosotros... Nosotros preguntamos recientemente a 2 hospitales donde fuimos periodistas Sí. de acá, que si había algún médico que estuviese cumpliendo con las 4 horas, un especialista, Sí. diarias, y no encontramos uno solo. no, Un no. ejemplo. No, desde luego que hay hospitales donde el médico está cumpliendo. Hay otros en que lo que hay dificultades. Estamos hablando de las 4 horas. De las 4 horas de consulta. Ahora, en el sitio donde no se está cumpliendo, el deficiente es el director del hospital o directora del hospital. Y eso va a tener su consecuencia, porque nosotros hemos discutido con el propio colegio médico de que para nosotros es innegociable el cumplimiento de las 4 horas. ¿Y cómo Ahora, va el proceso de escogencia de los directores que iban a renovarse? Bueno, nosotros hicimos un primer concurso con 23 hospitales. De esos 23 hospitales solamente ganaron 10, porque declaramos desiertos los otros 13, porque la calidad de los postulantes ¿Cómo? no era la adecuada. O fresco, mi María Santísima. O sea, de 23, solo 10 10. encontraron calidad para poner director. ¿Por qué? Porque el proceso del concurso implicaba una serie de puntuación de acuerdo a su competencia, pero tenía algo muy importante, que era una entrevista estructurada con situaciones simuladas de hospital, donde el aspirante tenía que, ante una problemática, le poníamos 3 respuestas. ¿Y entonces qué hacen con esos Tenía- 13? ¿Qué bueno, hacen? entonces tienen directores interinos y ahora Mantienen un interinidad. interino. Ahora van a salir de nuevo a concurso. Fue muy importante este proceso porque es inédito, es la primera vez que se eligen directores de hospitales por concurso. Sí, Y por eso que le preguntamos. nosotros incluimos en el jurado de ese concurso a directores de escuela, de formadores de gestores hospitalarios. Por ejemplo, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Universidad Católica de Santo Domingo, que forman gerentes. Es decir, que los directores de esas escuelas de formación de gerentes eran los que presidían el jurado y ayudaron a construir ese proceso de concurso y de entrevista. Y entonces ahí al final hicimos una reflexión y era, todo el que concursó tenía una premisa, era que tenía que tener una maestría en gestión en salud, gestión hospitalaria, alta gestión en salud. Entonces, pues, al final yo reflexionaba con ellos y les decía, bueno, hay que verificar ahora mismo el programa de formación. ¿Cuánta gente se ha formado? El programa de formación, la calidad de ese programa. En segundo lugar, el equipo docente que tienen esos programas y el rigor de evaluación del egresado. Es decir, eso es así, de primera intención. Nosotros hemos evidenciado que necesitamos una escuela de formación de gerente hospitalario. En ese sentido, pues, a través de una colaboración de el BID, vamos a implementar conjuntamente con la academia, desde luego, pues un programa de formación de los directores de hospitales, los que ganan y los que están trabajando. De modo que ellos van a tener de manera teórica y práctica, porque el pase de grado de su proceso de capacitación tiene que estar relacionado con que implementen lo que están aprendiendo en el hospital. Y si no lo logran implementar, pues lamentablemente... Pero mientras tanto hay que coger a los directores. Sí, no, los Hay que tenemos. designar. Todos los hospitales tienen A un director o interino o de planta, pero Ya, lo tienen. pero hay hospitales, como nos decía Adriano Sánchez Rojas recientemente aquí, como el Leslie Piña, que El no solamente senador carece existe la ambigüedad en cuanto a la dirección de allí, sino que hay un déficit de médicos extraordinario. Le hablaba de 59 en la Bueno, lo que provincia. pasa es que todo el mundo dice cantidades, porque usted va y le dice, bueno, hazme un levantamiento de la necesidad de recursos humanos que tú tienes. Y no son capaces de sentarse a analizar realmente, de acuerdo a la cartera de servicios, qué es lo que necesitan. Y usted le manda, hazme un levantamiento en el nivel local y resulta que eso es sentado, ponme 3
ponme 4, ponme 7, y eso es lo que tenemos que superar. No podemos seguir con ese sistema. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nosotros mismos asistiéndolo a cada una de las regionales, a cada uno de los hospitales, ayudándolo a entender cuáles son sus necesidades. Porque yo le voy a decir a usted, en un momento, en un hospital como el Morgan, me demandan a mí que se necesitaban 2 cirujanos. Yo le digo a la encargada de nómina, oye, dame la nómina del hospital Morgan con respecto a cirujanos. ¿Cuántos cirujanos tienen? 32 cirujanos. Óyeme, ¿y por qué necesitan 2 cirujanos? Ahí sobran cirujanos. Ah, pero resulta que de esos 32 asistían 13. Entonces nosotros no podemos seguir con eso. ¿Y los otros 19? Bien, gracias. Entonces, así algunos viven fuera del país, trabajan en Estados Unidos. Estamos detectando, actualmente detectamos... Otros son taxistas en Boston. Actualmente detectamos en el Hospital Cabral Ibáez 31 enfermeras que viven fuera del país. Y el hospital necesita enfermeras. En el Ibáez. En el Cabral Ibáez. En el Cabral Entonces Ibáez. fueron sustituidas inmediatamente. Y usted dice, bueno, pero ¿cómo 31 enfermeras fuera del país. Que estaban fuera del país. Y eso ocurre. Y otras tantas que están dentro del país, pero que no van. Bueno, eso puede ocurrir. Entonces, eso nada más se da si hay indiferencia, si hay complicidad, si hay cualquier cosa en el nivel local. El otro tema, doctor. Entonces, eso lo estamos mejorando. Porque yo he dicho, nosotros no podemos seguir con hospitales, con nóminas parasitarias que drenen los recursos de los hospitales. Y en eso estamos en ese proceso. El que no es necesario, lamentablemente, tiene que irse. Bueno, se vuelve en estos días a hablar de prohibición absoluta de los hospitales de cobrar cuotas. Incluso en este caso ahora es de, ¿cómo se llama? La complementaria. El copago. El copago. Ya antes se había prohibido cobrar cuotas. La cuota de recuperación. De recuperación. Esto es diferente. Sí, es diferente. Yo sé que es diferente, Sí, pero al mismo tiempo se difunden las informaciones de que muchos hospitales están endeudados. En bancarrota, en bancarrota. Empezamos por el INCAR aquí, que en estos días salió a la luz pública que estaba a punto de cerrar porque tenían unas deudas enormes que no han pagado, pero hay otros hospitales públicos que cargan, creo que el de San Pedro de Macorís dijeron en estos días que tenía una carga de deuda. Los hospitales públicos en sentido general tienen una deuda de 1.700 millones, los públicos. 1.700 millones de pesos. Exacto. ¿Y entonces qué hacemos con eso? Los autogestionarios, una deuda que ronda los 1.300 millones de pesos. O sea, Estamos que hablando hablando de 3.000 casi, millones. Ahí hay 3.000 millones. Ahora, cuando nosotros analizamos la deuda de cada hospital, la verdad es que entra el tema de gestión. Es decir, óigame, ¿por qué usted se ha endeudado en esos niveles? Fíjese que cuando yo hablo del hospital autogestionario, digo yo, no es verdad que es el mejor modelo. Claro que no. No es el mejor modelo. ¿Por qué? Porque es lo que estamos corrigiendo. Primero, el hospital autogestionario tiene una subvención que no se atrasa. No se atrasa porque sus recursos van directamente ahí. Eso no pasan por la Dirección General del Servicio de Salud. Eso van directamente y son manejados por el hospital. Pero ese hospital tiene unas condiciones de infraestructura, tecnología que permite vender servicios a las ARS. Y venden servicios. Y cobran por una parte importante de sus servicios. Que venden servicios entre 15 a 20 millones de pesos mensuales. Usted dice, bueno, pero ven acá, ¿y qué está ocurriendo con estos hospitales? ¿Y cuánto es la subvención? Iba a decir la subversión, pero es la subvención del, por ejemplo, del Darío Contreras. Del Darío Contreras, o del, ese no es autogestionario. O del No, Mocoso sí, Puello. es para compararlo. Mire lo que pasa, el Mocoso Puello, por ejemplo, la última vez que lo vi, su subvención era de 5.7 millones mensual. 5.7 millones mensual. Y hay Plaza de la algunos Salud. autogestionarios que reciben 20 millones por servicio que Con una cobran. diferencia, de que al autogestionario no le pagamos Los sueldos, sí. Y en este sí lo pagamos. Ya lo Entonces, sabemos. ¿qué resulta? Por ejemplo, el Hospital Mocoso Puello es un hospital que cuando usted revisa la subvención, el recurso humano que tiene, los equipos que se le suministran. Bueno, también en fin, a los otros se les no, suministran equipos, para yo los establecer, autogestionarios. entonces, ¿qué resulta? Que ese hospital realmente cuesta 50 millones de pesos mensual. Es decir, que no son los 5.7. Ahí entra un problema de gestión. ¿Cómo yo gestiono mis recursos humanos? Por ejemplo, el Hospital Ney Arias Lora. El Hospital Ney Arias Lora es un hospital que está para trabajar con alrededor de 700 personas. Hoy tiene 1.300 personas. Entonces,
Evidentemente que comienza mal. ¿Por qué? Porque va a trabajar deficitariamente. Ya. Si nosotros limitamos una parte, siempre y cuando no sean un recurso humano que desempeña una función, pues evidentemente que ese hospital va a cojear. Pero ¿qué pasa? Ahí entra todo, esos hospitales tienen que cumplir con la ley, por ejemplo, 340-06, y todo su procedimiento tiene que subirlo a la página y tiene que licitarlo de acuerdo al monto. Resulta que no lo hacían. Entonces, cuando usted examina eso, se da cuenta que hay cosas que no están de la mejor manera. Entonces, en la medida que vamos ajustando eso, el director de ese hospital... Usted enfrenta a eso, usted va a tener problemas. Vamos a tener problemas, porque nosotros no vinimos a hacer más de lo mismo. Pero quisiera que usted... Pero déjeme explicarle, Ajá. ahí hay un director nuevo. Ese En el director NEI tiene, área. en el NEI área, que Sí, es el sí. doctor Amaury García. Por concurso. No, ese entró interino, Ok. está interino. Ahora, ¿qué resulta? Que en apenas 4 meses, ese doctor ha bajado 40 millones de pesos en la deuda del hospital. Y usted dice, bueno, pero acá, ¿y cómo que lo ha hecho? Gestionando mejor, viendo a ver a qué precio que están comprando, todas esas cosas. Porque cuando aquí se habla, por ejemplo, de corrupción, pensamos en lo macro, Sí. pero a ese nivel también hay unos niveles de micro corrupción que Bueno. hay que resolverlo. Que porque sumado, realmente, llega mucho. óyeme, claro, y se tragan un hospital. Doctor, lo del copago, doctor. Usted Entonces, hablaba de que se va a eliminar en los hospitales públicos. ¿Eso incluye también a los autogestionados? Incluye los autogestionarios. ¿Qué es lo que? Ay, pero eso es una buena noticia. ¿Qué Eso lo- quiere decir que el que tiene un seguro y va a Sedimac. Bueno, Sedimano es un hospital que nosotros... Bueno, pero eso lo y construyó eso el no es del Estado autogestionado. dominicano. Sin embargo, Eso lo construyó el Estado tiene un dominicano. modelo de gestión. Fíjese que Sí. cuando yo hablo de hospitales públicos, autogestionarios o no autogestionarios tradicionales, hay 2 hospitales que yo no lo menciono. ¿Cuáles Es el son? hospital Sedimá y el hospital La Plaza de la Salud. Oye, Yo no explíqueme. lo menciono porque están en un contexto diferente. Esos Es son decir, una tercera categoría. esa es una tercera categoría que en su momento habrá que definir qué vamos a hacer con esos hospitales. Es decir, yo nunca he trabajado con esos hospitales porque se han manejado de una manera, digamos, independiente. Y nadie se mete con ellos. Emancipado, autónomo. Ahí nadie se puede meter con eso. Hay que definirlo en su momento desde el punto de vista de la política pública con respecto a esos hospitales. Ahora, ¿qué ocurre? Nosotros estamos tratando de que la gente no gaste dinero de su bolsillo. Y si el hospital... Pero ahora hay un estudio ahora que nos dice que el gasto de bolsillo se ha elevado a un 49%. Y lo ha hecho una persona que es del gobierno. No hay ningún problema. Pues yo siempre he Pero dicho, eso es grave, doctor, yo siempre- después de 15 años. Usted no puede obviar la verdad, porque se hace esclavo de la mentira. Sí. Entonces, en algunos casos sí, en otros no. Precisamente lo que buscamos es, si el hospital tiene un contrato con una ARS, sea privada o pública, nosotros no tenemos por qué cobrarle un copago a ese paciente. Y eso va a traer como consecuencia que en las condiciones que están quedando los hospitales después que se remodelan, superan con creces la mayoría de las clínicas privadas. Es decir, si usted va a un hospital como el de La Descubierta, como el de Jimaní, como el de Pedernales, ahora el de Castillo, el de Jánico, usted va ahí, no hay hospital, clínica privada que se le compare en esa área, no En la esos hay. pueblecitos. Entonces, la gente va a ir ahí, porque en muchos casos no hay establecimiento privado en esos pueblos lejanos. Pero en Mucho Santiago y la hospital público. capital sí, La Vega. No, pero usted, cójame cualquier hospital, clínica privada y compáremela con, por ejemplo, un hospital Hugo Mendoza o un hospital como el Reinaldo Almanza, la maternidad, o un hospital como el Ney Arialora. No compiten. Óigame lo que le estoy diciendo. El sector privado no compite en estructura, no compite en tecnología, la más de las veces, y no compite en recursos humanos. Se Pero lo para digo ir yo. en el área hay que pagar. Bueno, precisamente es lo que estamos quitando. Aunque sea Es decir, gente del pueblo. Que no pague. No, Ah. eso ha variado mucho después que nosotros entramos ahí. Primero es que todo el que llega ahí hay que darle servicio. Usted no puede negarle el servicio a una gente de que porque no tenga un seguro. No, esos son hospitales públicos. Y quiero Y se está decirle- cumpliendo Y eso. eso se está cumpliendo. A veces salen casos y los reclamamos y se resuelve. Porque hay que irlo llevando esa cultura. Porque ¿qué ocurrió con el hospital autogestionario? Es que en el origen hubo un problema. Y era que los directores de esos hospitales, que lo ha corregido el presidente Danilo Medina, en el origen de esos hospitales se nombraban los directores por decreto.
Al nombrar los directores por decreto, eso hacía No le voy a decir a nadie que no fuera que los presidente. ministros de salud no miraran para allá, porque lo nombraron por un decreto, ese está igual que yo, nombrado por un decreto. Y entonces se fue haciendo una cultura como que eran hospitales autónomos. Ahora lo nombran ustedes. Ahora lo nombramos nosotros y lo estamos supervisando y tienen que rendir cuentas, que no rendían cuentas. Bueno, Tienen que rendir cuentas. el doctor Nelson Rodríguez Monegro está avanzando en algunas cosas muy importantes como director del Servicio Nacional de Salud. Lamentablemente no ha sido tan exitoso en lograr el avance en la terminación de los hospitales en remodelación. Y aunque el presidente lo señaló como prioridad para este año, el balance que tenemos del primer trimestre que hizo nuestro amigo José Rijo indica que la mayoría de esos hospitales, la gran mayoría, no recibió en ese trimestre ni un peso para la continuación de su remodelación. Y otros recibieron hasta el 1.500%. O sea, ha habido una distribución demasiado, digamos, arbitraria. Fíjese, yo no sé si usted no vio en tiempo pasado que hubo una reunión que la convocó el propio presidente con el ingeniero Pagán, el director de la OISOE, el Servicio Nacional de Salud, la ministra de Salud y todos los contratistas de cada uno de los hospitales. Ahí se dio una cuestión muy particular. Fue una especie de careo que hizo el presidente. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que ha pasado? Dígame usted, ¿cuál es la obra? ¿Cuál hospital usted tiene? Tengo tal hospital. ¿A qué nivel lo lleva usted? ¿Por qué ese hospital se ha atrasado? Bueno, a mí no me ha llegado el recurso, a mí yo he tenido esta dificultad porque el tiempo de agua, porque hay que reforzar una infraestructura, que he tenido que, en fin, todos los problemas por los cuales los hospitales no avanzados salieron ahí. Y de ahí salió el tema de que la mayoría de los hospitales tienen que estar terminados en este año, donde se le facilitó incluso línea de crédito a una cantidad de ingenieros para que avanzaran. ¿Y cuándo fue esa reunión? Eso hace 2 semanas. Pues entonces ya fue después del trimestre. Sí. Tal vez cuando se dio, aquí dimos a conocer ese informe de Rijo, lo entrevistamos, de que en el primer trimestre yo creo que para la mayoría yo creo que en los próximos 2 meses no alcanzaron los cuartos para dar. Yo creo que en los próximos 2 meses van a comenzar a irse entregando hospitales. Ya. Por ejemplo, ¿y qué pasó? Porque habían anunciado, hasta usted mismo había anunciado la terminación de algunos hospitales. Y se anunció aquí el de Jimaní y se entregó el de Jimaní. La de maternidad de aquí, de Santo Domingo, que es tan importante hospital. Ya eso están prácticamente terminados. Debió estar en enero, según lo había dicho la propia directora aquí. Claro. Siempre hay retraso. Pero la verdad es que ya la maternidad está prácticamente lista casi. Las 2 maternidades. Bueno. En el Morgan, en el caso del Morgan, quisiera que no se fuera sin responder. De la ciudad sanitaria. Ahí se ha creado un movimiento que se ha antecedido a lo que va a ocurrir para que el hospital no sea privatizado, llaman ellos. Mientras nosotros estemos ahí, no es verdad que yo voy a permitir que ni el presidente tiene intención de privatizar hospitales. Ahora, ¿qué nosotros estamos haciendo? Fíjense, son 2 grandes hospitales, un materno infantil y el hospital clínico quirúrgico, que es el verdadero hospital Morgan de antes. Si nosotros no establecemos todo lo que es el primer nivel de atención en esos barrios periféricos, son hospitales que deben atender por su desarrollo tecnológico, deben atender casos complejos de salud. Pero ¿qué pasa? Que nosotros, para acortar el tiempo con respecto al tema de primer nivel de atención, hemos hecho un levantamiento de todas las ONG que trabajan el área de la salud y que tienen primer nivel de atención. Entonces, vamos a llegar a convenios de gestión para que ellos nos atiendan las personas como si fuera un primer nivel de atención para evitar que los hospitales nuevos sean desbordados por problemas comunes. Bueno. Es decir, que estamos haciendo eso y además estamos también en un proceso de revisión de clínicas privadas pequeñas que realmente no tienen condiciones para ser habilitadas como hospitales de segundo nivel, pero que sí pueden convertirse en centro de primer nivel con su centro diagnóstico para entonces nosotros ver en qué condiciones podemos hacer convenios de gestión que permitan que a toda esa población se le dé una atención y que solamente llegue a muchas gracias al doctor Nelson Rodríguez Monegro, director del Servicio Nacional de Salud, y agradecemos mucho su disposición siempre que lo llamamos para venir aquí a rendir cuenta de ese esfuerzo. Y la franqueza con que nos habla. Y sobre todo en la creación de la red pública de servicios de salud
El doctor tiene nuestro estímulo y nuestro reconocimiento por esos esfuerzos y esperamos que puedan concluirse, que puedan lograrse muchas batallas, muchas victorias en los próximos meses y años para mejorar el sistema de salud pública en el país. Concluir del lado mío. Muchas gracias por su presencia. Al final del cuatrenio va a haber un antes y un después en la salud. Y lo despedimos con este cafecito de Santo Domingo.